Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto de saludarlos a todos. Son las 10 de la mañana en punto y estamos muy contentos el día de hoy, 16 de octubre, el doctor Atilio Camacho, mi persona, el doctor Isaac Maldonado, porque el día de hoy vamos a compartir con ustedes, el día de hoy seremos los panelistas de estos webinars, en donde estaremos conversando de un tema bastante interesante, en algunos casos a veces controversial con respecto a su manejo clínico. Sin embargo, es un tema que seguramente lo encontrarán bastante útil para las personas afines a nuestra profesión y para aquellas personas interesadas en estos temas, seguro lo encontrarán bastante interesante. Pues el día de hoy vamos a platicar un poco con respecto a la desviación funcional mandibular o el shift funcional mandibular y en particular pues el doctor Camacho nos estará conversando con respecto a el manejo de los pacientes, pero principalmente etiologías, grados de severidad y pues poco a poco iremos ahí desmenuzando cómo son estos abordajes. Pues adelante, ¿qué tal, doctor Camacho? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Bueno, mucho gusto igual. Bueno, iniciar pues agradeciendo a todas aquellas personas que nos acompañan. Pues, como mencionaba el doctor, mi nombre es Atilio Camacho y soy residente del segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Y la verdad es que para mí es un gusto y un orgullo estar compartiendo este espacio con mi maestro y tutor, el doctor Isaac Maldonado. Sí, vamos a dar entonces inicio. Pues el día de Así ahora es. tenemos preparado un tema que, como mencionaba pues, el doctor Isaac Maldonado, es muy probable que nosotros pasemos por alto, ¿no? Al momento de realizar un diagnóstico. Y este pues involucra de forma completa el complejo estomatognático. Y en sí pues vamos a titular el tema que vamos a hablar de ahora es con manejo de pacientes con shift mandibular. Pero antes de iniciar tenemos que saber qué es el shift mandibular. Y lo vamos a contextualizar como una desviación mandibular hacia un lado y que es evidenciado por características determinantes. Vamos a utilizar la referencia del artículo del doctor Peter Buchan de la American Journal of Orthodontic Dentofacial and Orthopedics, en donde él describía este funcional mandibular como un desplazamiento funcional lateral de la mandíbula. Y este se iba a caracterizar por la rotación transversal de toda la mandíbula alrededor de un eje vertical hacia un lado de la cabeza. Se mencionaba en este artículo que el efecto de este desplazamiento es que el cóndilo del lado opuesto a la dirección del desplazamiento se va a desplazar hacia adelante o va a sobresalir, mientras que el cóndilo del lado hacia donde se da el desplazamiento va a tener una posición más estable y es muy probable que esté ligeramente retruido. De igual manera, el espacio articular va a estar disminuido. Más importante que saber qué es, tenemos que saber cómo identificarlo. Y es por eso que vamos a comenzar también hablando acerca de las características. Estas características las describe el doctor Sato en su artículo de la morfología funcional y la caracterización cruzal del desplazamiento lateral mandibular, en donde vamos a iniciar observando una desviación mandibular hacia un lado. Podemos observar en la fotografía el paciente que tiene su línea media facial, pero sin embargo existe esa discrepancia al momento de llegar al punto del mentón, donde está esa desviación, en este caso hacia la derecha del paciente. Como segunda característica de este shift mandibular, al tener ese desplazamiento mandibular hacia un lado, vamos a obtener una mordida cruzada en la región posterior y esta puede estar acompañada de igual manera con una mordida cruzada anterior, como lo observamos de igual manera en las fotografías, esa mordida cruzada tanto posterior como anterior del paciente. Es correcto, y también conversar, ¿no? Que el mismo paciente va adaptándose, ¿no? A esta misma posición, porque a pesar de que tiene, ¿no? Como nos platicas, doctor Atilio, este tipo de mordida cruzada tanto anterior y posterior, logra adaptarse, ¿no? De alguna forma lo logra hacer su posición natural, ¿cierto? Correcto, sí. Vamos a ver cómo con este desplazamiento que se da, pues el paciente llega a mostrar una nueva adaptación funcional y es por esto que el diagnóstico de este paciente puede ser un shift mandibular funcional, porque esta adaptación nueva se hace para mantener la función en este caso, pues la oclusión, ¿no? Otra característica que tenemos es la discrepancia de las líneas medias. Podemos observar de igual manera en la fotografía esa línea media facial con dental no coincidente, tanto facial con dental y como dental superior como inferior.
Y también, de igual manera, este shift mandibular puede o no llegar a presentar un trastorno de la ATM. ¿En qué se va a basar esto? En que pueda o no presentar, va a ser dependiendo de la severidad del paciente y también en la etapa en donde se presente este diagnóstico. Es correcto, el tiempo, ¿no? Ya sea que estemos ante un paciente en crecimiento, un paciente infantil o bien un paciente ya adulto, ¿no? Ya consolidado. Sí, correcto. Entonces, unificando las características para saber cómo diagnosticar, o mejor dicho, cómo identificar este shift mandibular, vamos a presenciar la desviación mandibular hacia un lado, una mordida cruzada en la región posterior, puede estar o no acompañada con una mordida cruzada anterior, una discrepancia de las medias y el paciente de igual manera puede o no presentar un trastorno de la articulación temporomandibular. En este caso, pues quisiéramos introducirles nuestro paciente que fue manejado en el Centro de Estudios Superior de Ortodoncia por mi maestro y tutor, el doctor Isaac Maldonado, y los residentes Juan Pablo Ariza, quien fue quien finalizó el caso, el cual pues presenta todas las características de un shift funcional mandibular y fue diagnosticado tal cual. El nombre pues es Julio, es masculino de 11 años de edad, y el tutor refería no me gusta cómo muerde. Este caso clínico pues lo vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra presentación. Ya que sabemos qué es el shift mandibular y ya sabemos también cómo identificarlo, pero vamos a saber entonces qué es lo que causa este shift mandibular, qué es lo que llega a generar. Entonces, vamos a hablar. Las causas del shift funcional mandibular principalmente es por contactos prematuros, y esto puede ser causado ya sea por pérdida temprana de órganos dentales, hábitos orales, erupción de órganos dentales ectópicos, fracturas dentales, ya sea este puede ser causado por caries, traumas o demás. De igual manera, también la genética está involucrada. Tenemos que saber que hay una expresión del gen para una formación de cartílago condilar que nos va a generar esa adaptación ósea luego de que haya una rotación mandibular por el desplazamiento del contacto prematuro. También vamos a tener una variación anatómica en forma, lo cual nos va a causar ese desplazamiento mandibular, los dientes supranumerarios y las ausencias dental congénitas. Estas causas de shift mandibular las describe de igual manera el doctor Peter Puchan en su artículo de shift funcional lateral, esta vez en su parte 2, donde explica específicamente el gen que se expresa en el cartílago condilar. Y aquí me gustaría mencionar que esta parte sí es muy importante recalcar porque según cada etapa en la cual el paciente llegará a nuestra consulta, identificar, ¿cierto? ¿Qué característica es la que le está provocando? O bien, si ya viene una etapa adulta, ¿qué característica pudo haber sido la que provocó? ¿Cierto? Y ahorita, por ejemplo, dentro de las características dentales que nos compartías, pues también mencionar que muchas veces se hace caso omiso a estos pequeños detalles, ¿no? Como bien platicabas, ¿no? La caries, ¿no? La pérdida prematura de órganos dentales. Esto obviamente que va a generar dolor en el pacientito, una caries profunda, y que esto va a provocar que el mismo pequeñín pueda entonces empezar a desviar esta masticación justo para evitar este dolor, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a generar, ¿no? Y de ahí, pues bueno, viene esta expresión genética que tú nos conversas, ¿no? Y ahora, muchas veces es mal diagnosticado, ¿no? Tenemos muchas personitas, ¿no? Que tienen el concepto erróneo de que un tratamiento debe de ser interceptado, más bien debe de ser tratado hasta que ya el niño tiene todos sus dientes permanentes, ¿no? Cuando aquí bien nos estás platicando que es una situación que se está presentando en una etapa de recambio dental, ¿no? Sí, hacer ahí mucho hincapié con eso. Muchas gracias, Atilio. No, gracias a usted, doctor. De hecho, sí, pues de igual manera hacer hincapié a saber diagnosticar este shift funcional mandibular, porque hay pseudoclases 3 que se diagnostican como ende, como clases 3. Más sin embargo, estas clases 3 son causadas por un shift funcional mandibular y los tratamientos de igual manera, pues, son diferentes. Y para hacer un plan de tratamiento acertado, pues tenemos que tener un diagnóstico acertado. Es correcto. Fíjate que también es muy curioso, ¿no? Conversar que muchos de los pacientes que llegan ya con un grado severo como el que nos estás compartiendo,
muchas veces llegan referidos por un cirujano maxilofacial, ¿no? Este cirujano maxilofacial ya fue el segundo especialista que le trató, porque al principio el primer punto de contacto pues es su odontólogo general, pero muchas veces al haber cierto desconocimiento de esta circunstancia, pues se piensa de forma directa, ¿no? Que ya es un paciente quirúrgico. Sin embargo, está en pleno crecimiento, ¿no? Entonces, ahí tratar de encontrar, ¿no? ¿Qué situaciones lo está causando? Muy bien, Sí, así es. Bueno, tenemos que saber entonces que como un chip funcional mandibular hay una adaptación de todo el complejo estomatognático hacia la nueva posición, es decir, esto nos va a afectar todo el complejo. Vamos a empezar hablando acerca de cómo afecta en la parte dental. Cuando tenemos una rotación mandibular hacia un lado, vamos a tener de igual manera un canteamiento del plano oclusal hacia el lado desviado. Entonces, esta rotación mandibular nos causa el canteamiento del plano oclusal y también nos va a afectar tanto a nivel articular, a nivel óseo y a nivel neuromuscular. Es importante entonces tratar en conjunto el complejo estomatognático cuando sabemos que el diagnóstico es un chip funcional mandibular. En este caso, pues como mencionamos anteriormente, observamos que el cóndilo hacia el lado desviado va a haber una disminución del espacio articular, mientras que el cóndilo contrario va a tener un sobresaliente del mismo cóndilo. De igual manera, pues va a haber un aumento del espacio articular y es por esto que va claro. a haber una remodelación en esa zona. Y también comentar, ¿no? Esto cuando está ocurriendo en etapas tempranas es ya bien reportado, ¿no? Que va a haber también ahí modificaciones en la sincondrosis esfeno-occipital y la esfenotemporal, en donde justamente vamos a tener ahí un movimiento total, ¿no? No solamente de los huesos faciales, sino también craneales, ¿no? En dándonos justo esta característica que nos estás conversando. Sí, así es, va a estar involucrado también el complejo óseo maxilar, donde va a tener un descenso del lado contrario hacia la desviación del lado de la desviación de la mandíbula. Correcto. Entonces, aparte de tener afectada la parte dental, también vamos a tener afectada la parte facial, ¿no? Donde, pues, cuando tenemos esa línea media adecuada, donde no hay un chip funcional mandibular, y cuando tenemos ya la línea media desviada por el chip funcional mandibular, tenemos esa línea media, del mentón, de la línea media del mentón ya, pues, nos ocasiona esa desviación de la línea media. De igual manera, también el complejo neuromuscular va a estar afectado donde va a haber una hipertonicidad muscular hacia el lado desviado y una elongación muscular del lado no desviado. Y es importante saber, pues, cuáles son los músculos principales que están involucrados en este movimiento. Tenemos que saber de igual manera que hay una readaptación neuromuscular a la nueva posición de la mandíbula. En este caso, los principales músculos que nos van a estar dando esa eh, readaptación, digamos, o esa hipertonicidad de un lado y una elongación del otro, van a ser tanto los músculos pterigoides como los músculos maceteros. Estos músculos van a ser los causantes de la misma rotación y de mantener esta nueva posición mandibular, pues para mantener esa función de la mandíbula, ¿no? Tanto los músculos pterigoideos como los músculos maceteros. Y también conversar, ¿no? Como del lado afectado es donde más habrá una mayor estimulación de estos mismos músculos, ¿no? Y del lado opuesto, pues va a haber una laxitud, una relajación, ¿no? Siendo así, pues justamente una mayor tonicidad, ¿no? O bien se alcanzaría a ver, ¿no? Una asimetría a nivel de las bandas maceterinas, como nos comentas, ¿no? Entonces ahí la región geniana, pues sí, se alcanza a observar mucho más abultada. Así es, Doc. Y bueno, sabemos que entonces nos afecta el componente dental, el componente neuromuscular, por ende después el componente esquelético y el componente articular, como ya mencionado anteriormente, donde hay pues esa diferencia de los cóndilos en el lado desviado y en el lado no desviado, una disminución del espacio articular, un sobresaliente del cóndilo y un aumento también de igual manera del espacio articular. Entonces, como en conjunto, tenemos que este chief mandibular nos va a estar afectando el complejo dental, el complejo neuromuscular, complejo esquelético y también el complejo articular. Es de igual manera que entonces que tenemos que tratarlo en conjunto para poder así establecer o solventar el problema del paciente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de un chip funcional mandibular?
Pues como mencionaba el doctor Isaac Maldonado, muchas veces como padres de familia refieren al hijo hasta ya tener las bendiciones permanentes, ya cuando la parte neuromuscular y la parte esqueletal ya ha sido adaptada a la nueva posición mandibular. Entonces, ¿qué es lo que sucede si nosotros no interceptamos al paciente en una etapa adecuada? Acá pues voy a mostrar este caso que fue llevado por el doctor Shiakei Ishun, en donde pues trataron este tratamiento de desplazamiento mandibular, ya es una mujer adulta. Podemos observar las características de un shift funcional mandibular, la línea media desviada en la región del mentón. Al momento de la fotografía intraorales podemos observar las líneas medias dentales eh, no coincidentes, ese plano cruzal levemente inclinado. Y estas son características de pacientes en donde el shift funcional mandibular es leve. Entonces podemos observar en los cortes tomográficos sagitales de los cóndilos, donde podemos observar ese leve acortamiento del espacio articular, mientras que del otro lado pues podemos observar ese eh, aumento del espacio articular, ¿no? También observamos estas imágenes tomográficas en 3D, donde observamos el renderizado, donde confirmamos la desviación mandibular de 1,5 milímetros. Y esto pues es importante saber que dependiendo también de cómo se expresa el shift funcional mandibular, así se va a expresar en el paciente. En este caso pues ya observamos ya un caso moderado. Tenemos una línea media ya más asimétrica, donde observamos desde la parte del mentón esa desviación más franca. Luego tenemos ya las fotografías intraorales, donde ya tenemos lo que nos ocasiona si no interceptamos el shift funcional mandibular, pues podemos observar ya esa mordida cruzada, ese plano cruzal también inclinado. De igual manera también el paciente llega a presentar ya una adaptación neuromuscular mayor, pues debido a que la simetría o el shift mandibular pues es mayor, ¿no? Y perdón, Nati, me gustaría aquí comentar, justo aprovechando tus fotografías, que durante los movimientos naturales, ¿no? De lateralidad de la mandíbula, ella se desplaza aproximadamente de 10 a 15 grados. Pero ya cuando nosotros tenemos un cruce total en la zona canina, estamos hablando de un mayor desplazamiento de ello, ¿no? Entonces, aquí como tal, pues sí, ya estamos, como nos muestras, ¿no? No solamente características dentales, sino ya el complejo neuromuscular y también articular se ve afectado, ¿no? Muy bien. Así es, doctor. Entonces, de igual manera, pues presentamos una radiografía anteroposterior donde observamos pues, ya el complejo esqueletal. Podemos observar una mayor elongación de la rama mandibular y un acortamiento de la rama mandibular hacia el lado desviado. Y pues aquí ya tenemos un caso donde pues ya la simetría es más franca, donde el shift mandibular pues se presentó con mayor severidad. Tenemos una línea media totalmente pues asimétrica. Tenemos las fotografías intraorales donde ya presentamos esa mordida cruzada posterior, ese plano gustal también canteado. Es una paciente que llega a presentar pues ese shift mandibular más franco, ¿no? Donde podemos observar también en la grafía anteroposterior ya esa remodelación ósea que presenta con las ramas mandibulares una más larga que la otra. Esto pues por netamente adaptación de todo el complejo estomatognático a la nueva posición funcional mandibular. Y esto va a ser importante saber cómo manejarlo dependiendo de la severidad que presente el paciente. Si vamos a tener un paciente en etapa de crecimiento, si tenemos un paciente en etapa de adultez, si tenemos un paciente con severidad leve, moderada o un paciente pues ya muy severo que presenta pues este shift mandibular. Y vamos a comenzar primero retomando el caso que mencionamos con anterioridad, el caso de que presenta un shift mandibular leve, donde este paciente, pues como les comentaba anteriormente, llega a presentar todas las características de un shift mandibular que no fue tratado y ya llegando a la etapa adulta, pues tenemos una adaptación tanto neuromuscular como esqueletal. Y en estos casos es importante siempre buscar una estabilidad oclusal. Esta estabilidad oclusal nos va a proporcionar esa nueva readaptación neuromuscular y esa nueva readaptación tanto de la articulación como del complejo esqueletal. Al tener esta nueva readaptación oclusal, pues vamos a tratar de igual manera los demás componentes que atacan este shift mandibular.
Sin embargo, tenemos que hablar que este paciente pues fue tratado intruyendo y extruyendo asimétricamente para pues solventar el plano oclusal inclinado. Se manejó la dimensión vertical de igual manera con white turbos y posteriormente se utilizó elásticos asimétricos. Y esos elásticos asimétricos, más que utilizarlos para coincidir las líneas medias, también de igual manera nos ayuda a hacer la reacumulación o la readaptación de reposicionamiento muscular cuando hacemos la rotación mandibular a una posición más estable oclusalmente, entonces vamos a ocasionar también que ese músculo se esté readaptando eh, con esta nueva posición. Sin embargo, pues tenemos que saber que ya al momento de tener esa estabilidad oclusal, lo que más tiempo va a llevar en readaptarse es el complejo neuromuscular. Y es por eso que también la contención que nosotros utilicemos tiene que ser importante que nos basemos en este problema que presenta el paciente, que es la hipertonicidad asimétrica muscular. Entonces, al momento de utilizar la contención, tenemos que utilizar contención miofuncional, es decir, tenemos que darle una terapia miofuncional a la paciente para así poder hacer la readaptación del complejo neuromuscular. Es correcto. Y aquí también comentar, ¿no? Justo como al principio del caso nos mostrabas cómo los dientes se ven más inclinados, más canteados por el proceso también de adaptación del proceso alveolar, ¿cierto? Como también Sí, todo este proceso alveolar desciende y del otro lado se queda mucho más elevado, ¿no? Por eso tuvieron que hacer este tratamiento con intrusiones, ¿cierto? Para poder ahí tratar de corregir y reposicionar ahí principalmente la mandíbula y posteriormente, como nos platicabas, ¿no? Ya ir reeducando neuromuscularmente. Bien. claro que sí. Sí. Bueno, retomando entonces el artículo, perdón, el caso llevado con una severidad moderada del shift funcional mandibular. Este caso, pues, es un caso clínico que fue tomado por el doctor Ferelli Giorgio. Y en este caso, pues, tenemos ya un shift funcional mandibular más acentuado. Tenemos ya la línea media más acentuada, esa mordida cruzada, pues, más marcada, líneas medias dentales no coincidentes. Tenemos que saber también dependiendo de la severidad del caso, así va a ser el tratamiento que nosotros vayamos a proporcionar al paciente. Siempre, claro, pues obteniendo un correcto diagnóstico. En este caso, pues el paciente fue tratado con un reposicionamiento mandibular. Este reposicionamiento mandibular muchas veces es una alternativa a la cirugía, donde nosotros buscamos esa readaptación de todo el complejo estomatognático a la nueva posición mandibular. Y en este caso, pues, fue llevado por un reposicionamiento mandibular, donde el paciente, si podemos observar en la fotografía extraoral, ya presenta una línea media facial más, más coincidente, una estabilidad oclusal más franca, esas líneas medias dentales pues más coincidentes, las clasificaciones de las mordidas más, tener una buena relación oclusal, una relación oclusal más estable, para que pues todo, se maneje todo el complejo que mencionamos anteriormente que ataca el submandibular, tanto complejo esqueletal, neuromuscular, el complejo articular y el complejo dental. Ujú. ¿Podemos regresar una diapositiva, por favor, Atilio? Seguro. Y justo en este caso, retomar justamente este tipo de desplazamiento natural que tiene la mandíbula, ¿no? Que va de los 10 a 15 grados. O también en milímetros es un desplazamiento de los 8 a 12 milímetros. Ahora, si estos valores numéricos los llevamos, por ejemplo, a la dimensión de los órganos dentales, estamos hablando cerca de un diámetro mesiodistal de un incisivo completo, ¿cierto? Entonces, Así es. vamos a la siguiente diapositiva. Tomando esto en consideración, pues es por eso que se puede corregir mediante el reposicionamiento, ¿no? Con un jig, mediante el trabajo neuromuscular, mediante el reposicionamiento esqueletal, ¿no? Ahora, también pues nosotros poder conocer, ¿no? Cuáles son estos límites, ¿no? ¿Cuál va para reposicionamiento neuromuscular o qué paciente va netamente para un proceso de cirugía ortognática, ¿no? Porque sí, muchas veces el patrón decisivo puede ser confuso, porque aquí, por ejemplo, podemos ver que incluso para el final del tratamiento, el paciente continúa, ¿no? Con una simetría esqueletal, que claro que esta simetría esqueletal se fue dando, ¿no? A lo largo del tiempo, justamente porque no se interceptó, ¿no? En una edad temprana, que si fuese en una intercepción de edad temprana, vemos nosotros también, ¿no? Los casos como se remodela la cavidad glenoidea, el cóndilo, la rotación mandibular, pero bueno, en este caso justamente los parámetros que nosotros debemos
debemos de considerar son justamente estos desplazamientos, tanto en grados y milímetros. Mayor a esto, pues sí considerar la opción de cirugía ortognática, ¿no? Nada más ser claros en estas dos puntos de diagnóstico diferencial, principalmente para ser precisos, ¿no? De a qué paciente dar qué tipo de tratamiento. Muy bien. Sí, así es, tenemos que conocer pues el límite en que nosotros podemos llegar a generar un tratamiento sin necesidad de la cirugía ortognática. Y es por eso que también en este caso, que es un caso ya severo, clasificado como un chip mandibular severo, este caso pues fue llevado por el doctor Roberto Ruiz y colaboradores. En este caso ya presentamos una línea media dental pues, más franca, más notable. De igual manera también a las fotografías intraorales, pues llegamos a presentar las características del chip mandibular más franco, ¿sí? Entonces, justo lo que indicaba el doctor, pues también tenemos que saber cuándo vamos a nosotros a realizar los netamente tratamientos ortodónticos o de reposicionamiento mandibular y cuándo pues ya el paciente ya es referido a hacerse la cirugía ortognática. Y en este caso, el paciente se manejó con cirugía ortognática, donde estas son las fotografías extraorales posterior a la cirugía. Donde podemos observar pues ya esa línea media dental corregida, esa línea facial, perdón, línea media facial corregida. Y ya las fotografías intraorales pues se utilizaron elásticos tanto para priorización como para poder terminar de hacer la rotación mandibular. Y de igual manera hacer esa reacomodación muscular, ya que tenemos que saber que en las cirugías ortognáticas las cirugías pues tratan del componente óseo. Sin embargo, tanto el componente tejido blando como el componente neuromuscular, pues va a ser tratado posteriormente a la finalización del tratamiento ortodóntico como una contención o también durante el tratamiento ortodóntico, pues como mencionábamos anteriormente, con esos elásticos asimétricos para hacer, generar esa rotación y buscar una posición más oclusal más estable de la mandíbula. Así es como finaliza la paciente. Aquí quiero hacer énfasis a lo que mencionaba anteriormente. Podemos observar en las fotografías extraorales que todavía la paciente llega a presentar esa simetría facial. Y es por eso que es muy importante que nosotros al momento de la contención necesitamos obtener esa contención miofuncional, una terapia miofuncional en donde vamos a poder dejar pues una retención, digamos, con pantallas vestibulares en el lado donde presentaba hipertonicidad muscular el paciente para hacer esa readaptación muscular. Y así pues, ya cuando se haga esa readaptación muscular, el paciente ya se mire pues, más simétrico. Correcto. Yo creo que esta situación muscular que tú comentas es bastante importante, principalmente porque durante mucho tiempo, ¿no? El paciente aún va a percibirse asimétrico, pero así como comentábamos en un principio, los músculos han sido hiperreactivos más de un sitio que del otro, más de un lado que del otro. Entonces, justo ahora toca reeducar esta musculatura a que vuelva a tener su tonicidad y poco a poco justamente las bandas maseterinas irán tomando su tonicidad adecuada y esta simetría facial pues va a irse presentando gradualmente, ¿no? Con la persona. Sí, claro. Bien, Buscando siempre la adaptación muscular y con el tiempo pues ya esos músculos se van a adaptar a la nueva posición. Ujú. así es. Entonces, vamos a hablar ahora del paciente que se desarrolló, que se manejó en el Centro de Estudios Superior de Ortodoncia. Este caso fue llevado bajo la instructoría del maestro doctor Isaac Maldonado y fue llevado por los residentes la doctora Julia Tostado, la doctora Paola Álvarez y el doctor Juan Pablo Ariza. Como mencionamos con anterioridad, el chip mandibular pues, llega a presentar las características de la línea media desviada, discrepancia de líneas medias, mordida cruzada tanto posterior y puede estar acompañado por mordida cruzada anterior. En este caso, pues el paciente no estaba acompañado por un trastorno de la articulación temporomandibular. Vamos a observar esas fotografías iniciales, donde más o menos, bueno, donde tenemos un parámetro de qué es lo que causó este chispa funcional mandibular. Podemos observar pues ya esas piezas ausentes, esas piezas fracturadas por caries, deterioradas por caries, y también la forma ectópica en las cuales las piezas erupcionaron. Eso pudo haber llegado a provocar pues esa rotación mandibular al momento de ocluir, como mencionaba el doctor, pues cuando tenemos ya una caries ya profunda, pues presenta un dolor el paciente y el paciente para evitar esa molestia, lo que él hace pues es evitar tener contacto de esa zona. Entonces, funcionalmente, él siempre mantiene la parte funcional de la oclusión y hace esa rotación mandibular
evitando de igual manera la parte de la molestia. Y es ahí donde se va ocasionando esos contactos prematuros y esa adaptación de todo el complejo estomatognático formando un chip funcional mandibular. Y también comentar, Retilio, justamente con estas fotografías oclusales superiores e inferior que nos muestras, este paciente mostraba las características clásicas, ¿no? En donde el arco superior se observa transversalmente más reducido. Además de eso, se alcanza a observar también cierto grado de apiñamiento. ¿Y esto por qué es? Porque hay un atrapamiento por parte de la mandíbula, ¿no? Entonces, la mandíbula la vamos a encontrar con espaciamiento y además de esto, con una forma de arco ligeramente ovalada, ¿no? Mientras en el arco superior, además del colapso transversal, la forma de arco va a ser ciertamente cuadrada, ¿no? Entonces, son ciertas características que nos van guiando hacia el diagnóstico y estas son unas de las características clásicas, ¿no? Que podemos ver en estos pacientes. Bien. Así es. Entonces, tenemos que saber que ya cuando tenemos este shift mandibular en esa etapa de crecimiento, pues podemos aprovechar para hacer, para tratar la parte transversal y tratar la parte también vertical. Y en este caso, pues si hicimos la colocación de la aparatología ortopédica, un HAS con pistas, podemos observar de igual manera el descenso del complejo óseo maxilar del lado derecho, donde está más comprometida esa dimensión vertical y es ahí donde nosotros tenemos que saber al momento del diagnóstico cómo vamos a tratar esta parte. Entonces, este HAS con pistas se le hizo la colocación de un mayor volumen de acrílico en esa zona, así para poder corregir esa dimensión vertical comprometida de ese lado. De igual manera, también pues, el HAS nos va a ayudar a hacer la corrección transversal del maxilar, que pues como mencionaba anteriormente el doctor, pues presenta ese, esa contracción, ese colapso maxilar. Posteriormente, se le colocaron una aparatología fija de órgano dental 13 al órgano dental 33 para así hacer la mejora de la alineación de los dientes que erupcionaron de forma ectópica. De igual manera, se colocó un plate junior anterior-inferior. Esto es para hacer el descruzamiento anterior. Ya tratamos el descruzamiento posterior con el hasp con pistas y este descruzamiento anterior, pues lo tratamos con este plate junior anterior-inferior. Luego de haber tratado la parte transversal, también tenemos que manejar la parte vertical. Y esto posteriormente se trató con pequeños biturbos. De igual manera se colocó también la aparatología fija completa para ya terminar la alineación y nivelación y tener ya, conseguir esa oclusión más estable. Podemos observar en el registro fotográfico la fotografía inicial y la fotografía posteriormente de haber conseguido una forma de arco más adecuada, esos espacios pues ya consumidos, de igual manera la corrección de la alineación de los dientes, donde ya pues tratamos la parte transversal y nos quedamos ya manejando la parte vertical con estos biturbos que se colocaron en las primeras molares, tanto superiores como inferiores. Ya finalizamos con este paciente, donde antes de retirar la aparatología, también el paciente fue tratado con elásticos asimétricos. Esos elásticos asimétricos, como mencionábamos anteriormente, más que para la corrección de la línea media, él nos hace una rotación mandibular y esa rotación mandibular nos hace pues ya manejar el complejo neuromuscular para pues hacer el tratamiento completo del complejo estomatognático que es donde ataca pues todo este chip mandibular, ¿no? Podemos observar ya las formas de arco adecuadas, esa estabilidad oclusal, ese engranaje que se observa en posterior que nos van a ayudar a mantener pues tanto la estabilidad oclusal como también nos van a ayudar a tratar del complejo neuromuscular, el complejo articular, el complejo esqueletal. Claro, y recalcar que todo el tiempo la musculatura va a estar jugando ahí de manera adversa, ¿no? Al tratamiento. Es por eso que se ocupó lo transversal junto con pistas asimétricas. Posteriormente, el jig. Bueno, una de las desventajas de las pistas asimétricas es que nos genera intrusión, ¿no? Genera mordida profunda, acentuamiento de la curva de Spee. Por eso se procede, ¿no? A la colocación del jig. También se continúa con el tratamiento asimétrico con estos biturbos funcionales, ¿no? Nos mostrabas, ¿no? Cómo tenía biturbos tanto en el arco superior como inferior y pues justamente la idea es que siguieran desplazando a la mandíbula y lo seguiste reforzando, ¿no? Junto con elásticos asimétricos. Todo el tiempo, desde el día 1 hasta el final del tratamiento, ha trabajado
trabajar en la posición opuesta, ¿no? A la que la musculatura está trabajando, digamos, de manera natural o más bien adaptada, ¿no? Por parte del paciente. Bien. Así es, sí, así es. Y bueno, eh, ya sabiendo que tenemos diferentes tratamientos para diferentes severidades del chip funcional mandibular, pues también tenemos que saber, y es por eso que traemos este caso, un caso anexo, la interdisciplinariedad de los tratamientos, ¿sí? Y en este caso, pues observamos un paciente ya adulto, en donde el chip funcional mandibular no solo ya comprometió el complejo el neuromuscular, dental, el complejo articular, el complejo esqueletal, sino que también, pues, este paciente ya presenta desgastes bastante marcados, bastante francos, y esto es debido a la misma posición de la adaptación de la mandíbula. Y en este caso, pues, este fue un paciente que se llevó a cabo, manejó la doctora Margarita Enrique, y es un artículo titulado como Rehabilitación oral evitando la cirugía ortognática. Esos son casos que se llevan por medio, que los llevan a cabo los colegas del Estado italiano, donde fue un tratamiento interdisciplinario, llevando a cabo tanto el tratamiento de ortodoncia como el tratamiento de rehabilitación protésica. Podemos observar las características típicas de un funcional mandibular. Como mencionábamos, pues tenemos ya esa forma de arco cuadrada en el arco maxilar, esa forma de arco ovoide en la forma de arco mandibular, donde tiene pues un atrapamiento de la mandíbula hacia el maxilar. Y pues también por la misma oclusión que el paciente presentaba, pues llegó a generar esos desgastes dentales bastante marcados, ¿no? Podemos observar en las fotografías intraorales, es el plano oclusal planteado, esas líneas medias, no, líneas dentales no coincidentes. Y ese es aquí donde un correcto diagnóstico nos va a llevar también de igual manera a un correcto plan de tratamiento. Nosotros podemos realizar ortodónticamente los movimientos, más sin embargo también tenemos que establecer una oclusión adecuada, establecer que el paciente mantenga la funcionalidad adecuada. Y este caso, pues, se llevó con alineadores y también en conjunto con una rehabilitación protésica. En este caso, pues, el paciente se trató con alineadores realizando la expansión y la obtención de la forma de arco superior. Posteriormente, se hizo el diseño para poder realizar un mock-up de la reconstrucción o la rehabilitación de los dientes. Esto, pues, se tuvo que hacer un montaje del paciente en articulador, donde observamos ese desprogramador del jig de Lucía en la fotografía de medio, donde tenemos esas marcas dentales. Estas marcas dentales son para marcar la relación céntrica, para marcar la máxima intercuspiración y sus movimientos exclusivos, para así poder generar una adecuada rehabilitación y una protección ante los movimientos discursivos. Aquí, para entrar más en detalle, se realizó una desprogramación completa llevando al paciente a relación céntrica. El jig de Lucía se utilizó como un dispositivo como se utilizó como dispositivo de desprogramación. En la imagen 1 vamos a poder observar el punto que se presenta que va a ser de la máxima intercuspiración. En la imagen 2 va a corresponder a la marca de la relación céntrica, que es su único punto anterior que va a estar centrado y que normalmente este punto pues, se va a posicionar en el medio de los incisivos centrales inferiores. En la imagen 3 pues va a corresponder al arco gótico donde pues ya son las guías exclusivas, ¿no? Que mencionamos con anterioridad. Y la imagen 4 pues va a corresponder a la confirmación de la relación céntrica, en donde se le pide al paciente que mueva su mandíbula hacia donde pueda. Y esto pues va a confirmar que todos los movimientos van a comenzar desde ese punto, por lo que es la posición más repetible y confiable para hacer la rehabilitación del paciente. Ya observamos al paciente con una mejor forma de arco, con una mejor estabilidad oclusal, ya el paciente con sus mock-ups teniendo ya una mejor mordida protegida al momento de hacer sus movimientos exclusivos. Posteriormente de haber hecho la rehabilitación y de haber tratado al paciente ortodóncicamente, entonces tenemos que ya tratar al paciente con sus rehabilitaciones definitivas, donde pues en este caso se hacen las preparaciones dentales tanto anteriores como posteriores para su posterior colocación del material definitivo. En este caso, pues se eligió el silicato de líquido.
Y quisiera que pues observaran aquí la diferencia de una fotografía inicial, tanto de la extraoral como de la intraoral, donde observamos pues ya el paciente con una oclusión más estable, una oclusión que presenta ya eh, una estabilidad que nos va a también a tratar el complejo neuromuscular, tanto el complejo esqueletal y el complejo articular. Y en este caso, pues el paciente quedó de esta manera. Claro. Y aquí es muy importante también mencionar, ¿no? Cómo cambia la posición de los tejidos blandos, como ya el paciente se ve mucho más simétrico, ¿no? Para el final del tratamiento. Y de hecho, podríamos nosotros pensar, bueno, ¿qué va a pasar con esa articulación, ¿no? Porque le estamos llevando a una posición a la cual no ha estado acostumbrada o adaptada por más tiempo, ¿no? Yo creo que en este tenor tenemos nosotros ya muchas referencias actuales de los procesos de readaptación, tanto a nivel cartilaginoso como a nivel óseo, ¿no? Tanto del cóndilo y de la cavidad glenoidea. Entonces, prácticamente, aún haciendo este tipo de tratamiento en un paciente joven, en un paciente adulto, justo los procesos de adaptabilidad se van a seguir dando, ¿no? Entonces, más bien, aquí, a partir de este punto, inicia la mejoría, ¿no? De este paciente, como bien nos comentas, ¿no? Tanto a nivel facial, como lo vemos ahora sí que en el final inmediato, a nivel neuromuscular, la propiocepción mantiene este paciente, ¿no? El hecho de que ya tenga una máxima intercuspidación, como nos platicas, permite, ¿no? Que esta musculatura ya pueda generar movimientos repetitivos, repetitivos, repetitivos en un mismo sitio y hace que obviamente al tener ya una continuidad, ahora sí, los músculos van a nuevamente tomar su tonicidad y la cavidad glenoidea y el cóndilo se readaptarán, ¿no? Entonces, sí es bastante interesante cómo es que podemos nosotros aportar mucho para la salud de estos pacientes. Bien, Así es, bien lo dice el doctor Peter Buchan en sus artículos, tanto parte 1 y parte 2 en los efectos de este desplazamiento mandibular, donde va a haber pues una proliferación del cartílago condilar, un deceso de la cavidad glenoidea, una adaptación en sí completa, ¿no? De la articulación temporomandibular de ese complejo. Y bueno, así es. pues es así como finalizamos. Estas son las bibliografías que utilizamos, pues si quieren pues tomarle ahí un screenshot y informarse más detalladamente. Agradecerles pues que nos acompañaran el día de hoy y esperando pues que le haya sido de su agrado y de aprendizaje. Y pues muchas gracias, doctor Isaac, porque realmente para mí es un gusto Al contrario. haber compartido este espacio con usted y pues agradecer al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia de igual manera por permitirme participar en este tipo de actividades. No, el gusto fue todo mío y también, también agradecerte porque tuvimos un tiempo muy académico, ¿no? De mucha retroalimentación que, pues bueno, el día de hoy, pues compartimos con ustedes, ¿no? Muy bien. Así es. Pues les agradecemos mucho a todos los que se conectaron y pues que tengan muy buen día.